Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11, en las bodas de Caná. Y como pueden ver aquí, está el símbolo del jarrón, del cual habla Juan capítulo 2. Ahora, María, la madre de Jesús, iba a pedirle a él que efectuara ayuda, que efectuara un milagro. Vimos ayer de que esta fiesta, estas bodas, tenían que ver con los familiares de María. Ahora, Jesucristo tenía algunos meses que no había visto a su madre María. Si recordamos, la última semana y media, Jesucristo regresaba a esa boda a reencontrarse con María, pues había Jesucristo pasado por las 3 tentaciones en el desierto. Luego había Jesucristo empezado a ensamblar sus seguidores. Vimos hace unos días de que él llamó a Andrés, Andrés llamó a Natanael. Entonces vimos también de que el evento de las 3 tentaciones fue inmediatamente después de que Jesucristo en el año 27 de nuestra era común fue bautizado como un ejemplo, no porque necesitaba confesar pecados, sino como un ejemplo. Y entonces el Padre le acepta cuando Jesucristo hace una oración para que su ministerio sea aceptado. El Padre le acepta y entonces es ungido Jesucristo con el Espíritu Santo. Muy bien, sigamos entonces. En las bodas de Caná, todo acto de la vida terrenal estuvo siempre en armonía con el precepto que él mismo, Jesús, había dado. Éxodo 20, versículo 12, nos confirma de que Jesucristo honró a padre y a madre. Él era respetuoso y ahora se reencontraba con la madre de Jesús, con su madre carnal, terrenal, en la cruz. Si proyectamos un poco más hacia adelante, antes de seguir en este tema de las bodas de Caná, en la cruz o en el madero, como quieran llamarle, en su último acto de ternura hacia su madre, Jesús volvió a dirigirse a ella de la misma manera, al confiarla al cuidado de su discípulo más amado, Juan, tanto en la fiesta de bodas como sobre la cruz. El amor expresado de Jesús a María, en su tono, mirada, modales, interpretó sus propias palabras. Jesucristo honraba los mandamientos de la ley de Dios, escritos en piedra. Honrarás a tu padre y madre. En ocasión de su visita al templo, para comprender mejor en las bodas de Caná, en su ocasión de Jesucristo, cuando él se perdió y era niño y fue al templo, al revelarse el misterio de la obra que había de llenar su vida, Cristo había dicho a María, si lo recordamos, en Lucas capítulo 2, versículo 49, lo siguiente: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre, de Yahweh, me conviene estar? Dijo Jesucristo a María. Estas palabras fueron la nota dominante de toda su vida y ministerio de Jesucristo. Si bien él empezó oficialmente a los 30 años, pues a esa edad es cuando se reconocía a un varón para que pudiese enseñar en público y empezar su ministerio. Todo lo confirmaba. Icarus, bienvenido y que la paz de Cristo sea contigo. Voy a poner tu micrófono en silencio por ahora. Muy bien, entonces, la gran obra de redención que había venido a realizar en el mundo, Jesucristo ahora repitió esa misma lección. Y es la que estamos viendo aquí en Juan capítulo 2. Había peligro de que María, la madre de Jesús, considerase que su relación con Jesús le daba derechos especiales sobre él.
y facultad para dirigirse hasta cierto punto en su misión. Había un peligro. Es decir, nadie podía meterse en el ministerio ni la misión de Jesucristo, ni aún María. Quiero leer la pregunta de Will G.B. ¿Quiénes son los padres de la Virgen María? Muy bien. Su genealogía está en Mateo y en Lucas, querido amigo Will. Ahí está la respuesta. Ahora, debía atender ahora la obra de su Padre, Jesucristo, como Hijo del Altísimo y Salvador del mundo. Ningún vínculo terrenal debía impedirle cumplir su misión. Es decir, ni siquiera María podía ser una piedra de tropiezo para Jesucristo. Nadie. Voy a proyectar hacia adelante. Ustedes recuerdan cuando Pedro le dice a Jesús que no suceda esto, no des tu vida, que no sufras. Entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Nadie, ni siquiera María, la madre de Jesús, debía entrar en el ministerio y la obra que el mundo no comprendía, que Jesucristo debía efectuar. Ahora, los derechos de Dios superan aún al parentesco humano. Y este es el ejemplo que Jesucristo vino a darnos. Ninguna atracción terrenal debe apartar nuestros pies de la senda en que Él nos ordena andar. Eso se aplica ahora a nosotros mismos. Querido amigo y hermano, Torah y Zeta, yo recuerdo Torah y Zohar, K. Bienvenido. Y yo te aprecio y te amo en el amor de nuestro Creador Yahweh. Y te respeto también. Y ha sido en el pasado un privilegio hablar contigo. Ahora, Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Seguimos. Es un placer, querido hermano Torah y Zohar. ¿Sabes una cosa? Si tú quieres entrar, yo te invito. Si no, no te preocupes. Ahora mismo estoy desarrollando un tema continuo basado en Juan capítulo 2. En las bodas de Caná, amigo y hermano Torah y Zohar, que la paz de nuestro Creador Yahweh sea contigo. Si tú tienes una pregunta, hermano Torah, puedes hacerla. Yo interrumpo mi tema continuo para que tú hagas tu pregunta. Este tiempo es de ustedes. Antes voy a decirle al hermano del Salvador, bienvenido. Es un placer otra vez. Buenas noches a ti. Y me da mucho gusto volver a escucharte. Ahora, si alguien de aquí tiene una pregunta, déjeme saber, una pregunta bíblica. Y entonces la puede hacer. Por ahora voy a poner su micrófono en silencio. Quien tenga una pregunta, abra su micrófono y hágala. Y yo interrumpo este tema continuo. Ahora, la única esperanza de redención para nuestra especie caída está en Cristo. De acuerdo a la palabra, María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, podía hallar salvación únicamente por medio del Cordero de Dios. En sí misma, ella no poseía méritos. El mundo y la tradición romana ha llevado a este mundo a un engaño. María de por sí fue una persona, una mujer privilegiada en llevar este rol, este trabajo de dar a luz a Jesucristo, pero ella misma dependía de su Creador Yahweh. Ella misma por sí sola no poseía méritos. Su relación de María con Jesús no la colocaba en una relación espiritual diferente y especial que cualquier otra persona, otra alma humana. No estaba María más arriba de cualquier otra persona. Así entonces lo indicaron las palabras del Salvador. Él aclara, Jesucristo, la distinción que hay entre su relación con ella como hijo del hombre. Recordemos estas frases para no entrar en una confusión. Jesucristo vino en carne y hueso como el hijo del hombre. Quiero leer el comentario de The Trade. Jesús te ama, hermano. Tu explicación es muy importante. ¿Sabes una cosa, hermano Trey? Te he invitado, si gustas entrar.
Si tienes una pregunta, adelante, e igualmente a ti y a todos los que están aquí en el grupo. Nuestro Creador, Yahweh, cual sea tu percepción, tu creencia doctrinal, nosotros somos especiales, únicos y elegidos, pues tenemos un Creador que se preocupa por nosotros. Tienes razón. Ahora, así, entonces, lo indicaron las palabras de Jesucristo, el Salvador. Él declara y aclara lo siguiente: la distinción que hay entre su relación con ella como hijo del hombre y como hijo de Dios. El vínculo de parentesco que había entre ellos no la ponía a María de ninguna manera en igualdad con Jesús. Vea una cosa, queridos hermanos y amigos, hoy el mundo cree y enseña de que María es intercesora entre la raza humana y el cielo, pero esto no es bíblico y esto no es verdad y esto es idolatría. Veamos las características y detalles que habla la palabra de Dios. Las palabras entonces: aún no ha venido mi hora, que dijo Jesucristo a María, indican en Juan capítulo 2, del 1 al 2 al 11, que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad, incluyendo del tiempo profético. ¿Cuál tiempo profético? El tiempo profético que el profeta Daniel había detallado en el capítulo 9 del libro de Daniel, versículos 24 al 27, lo cual depicta las 70 semanas proféticas para su pueblo. Este gran Mesías Jesucristo ahora vendría a detonar la semana número 70 profética de Daniel 9, 24 al 27. Este es otro tema separado. Si alguien de aquí tiene una pregunta, puede hacerla a cualquier tiempo. Voy a leer el comentario de IA. Apenas como en cambio Chile es el país más desarrollado. Me da gusto que sea el más desarrollado. Muy bien, entonces, ahora Jesucristo detonaba con su bautismo el año 27, la semana número 70, profética de Daniel 9. Por eso le decía a Jesucristo: mi tiempo aún no ha venido. Ahora, el plan estuvo delante de Jesucristo perfecto en todos sus detalles, pero mientras él andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado no vacilaba en obrar Jesucristo. Querido hermano Nande X, dices pobrecito de la palabra de Dios y comenta insultos. Oh, muy bien, es el otro hermano de Argentina. Muy bien, voy a decirte, Nando, si tú quieres subir, te he invitado. Muy bien, ahora, al decir María, que Jesucristo a María, que su hora no había llegado todavía en las bodas de Caná, Jesús contestaba el pensamiento que ella no había expresado. La expectativa que acariciaba en común con su pueblo es la siguiente: esperaba entonces que se revelase como Mesías. María ya quería que él diera su título en esa fiesta y asumiese entonces el trono de Israel, porque aún María y todos esperaban a un Mesías político, teocrático, civil, que quitara el poder de Roma imperial. Muy bien, entonces, no comprendieron las profecías mesiánicas de los profetas del Antiguo Testamento, del Tanaj, en donde hablaba acerca de un siervo sufriente, Isaías 53 y varias otras profecías de él. Entonces, él vendría, Jesucristo, como rey varón de dolores, familiarizado con el pesar en su primer venida. Muchas personas confundieron y combinaron su primer venida con un propósito como el Hijo del Hombre con la segunda venida. Nerón, quiero leer tu comentario. En la fiesta
se acabó el vino y María le exigió más vino y él lo cumplió. Es verdad, esto está en Juan capítulo 2 del 1 al 11, pero estamos tocando detalles, Nerón, acerca de María, la madre de Jesús. Esperaba, igual que todo Israel, un Mesías político. María quería que ahí mismo en esa fiesta Jesús se declarase como el Mesías y ocupara el reino de David, es decir, de una perspectiva política. Mas, sin embargo, todo Israel, incluyendo María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, había interpretado erróneamente las profecías mesiánicas, pues Jesucristo vendría en su primer venida como el siervo sufriente. Ahora, María no había exigido que Jesucristo hiciera un milagro, había pedido. Y entonces Jesucristo dijo: ¿qué quieres conmigo? Aún no ha llegado mi tiempo. Y ahorita expliqué cuál tiempo era ese. Era el tiempo profético de Daniel 9, 24 al 27, la semana 70 profética de Daniel, que empezó con el bautismo de Cristo. Ahora, aunque María, la madre no de Dios, sino de Jesús, no tenía una concepción correcta de la misión de Cristo, confiaba implícitamente en Jesús. Y Jesús entonces respondió a esta fe de María. El primer milagro fue realizado para honrar la confianza de María y fortalecer la fe de los discípulos que también se encontraban y sus seguidores en esa fiesta de Caná. Estos iban a encontrar muchas grandes tentaciones a dudar, los discípulos y varias otras personas. Ahora, ayer vimos de que esta fiesta de Caná tenía que ver, hija de Dios, bienvenida, y la paz de Cristo sea contigo. Esta fiesta de Caná tenía que ver con los familiares de María. Esta era la forma en que estaban involucrados ellos. Ahora, para ellos las profecías habían indicado, fuera de toda controversia para María y los seguidores, que Jesús era el Mesías. Las profecías que ellos comprendían: hija de Dios, gracias, igualmente bendición. Seguimos con este tema. ¿Sabes, hija de Dios? Hace como unos 3 meses empecé una hilación continua. Empecé con Salomón desde el Antiguo Testamento, la apostasía de Israel, el exilio a Babilonia, la reconstrucción del segundo templo, el Mesías prometido, su estrella hemos visto, y hemos seguido esta hilación continua. Y ahora estamos aquí con el principio del ministerio de Jesucristo en las bodas de Caná. Ahora, esperaban que los dirigentes religiosos le recibiesen con una confianza aún mayor que la suya, hablando acerca de Jesucristo. María quería que Jesucristo en esa fiesta se anunciara como el Rey de Israel, pero se quedaron asombrados y amargamente chasqueados. ¿Saben ustedes que esta fue la historia de todos los que le siguieron a Jesucristo? Todos, incluyendo los discípulos. Y podemos ver ese ejemplo cuando Jesucristo fue resucitado. Todos todavía estaban esperando una interpretación como lo enseñaba el Sanedrín judío. Ahora, los arraigados perjuicios bíblicos, doctrinales, toda la doctrina que mostraba, hermano Cristian, bienvenido y la paz de Cristo sea contigo. He puesto tu micrófono en silencio. Si tú tienes una pregunta, adelante. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Tienes una pregunta bíblica, Cristian? Muy bien. Voy a poner tu micrófono en silencio y cuando tengas tu pregunta lo abres. Entonces, los prejuicios y la enemistad que habían manifestado hacia Jesús los sacerdotes rabinos, los primeros milagros del Salvador, fortalecieron a los discípulos y a María para que se mantuviesen firmes frente a la oposición y a la duda que iban a tener durante el ministerio. Quiero leer el comentario de hija de Dios. Muy bien, me da mucho gusto que compartan la palabra de nuestro Dios, el creador del universo. Cristian, dices, estoy de espectador, estoy trabajando, bendición también para ti. Entonces, Cristian,
en ninguna manera desconcertada por las palabras de Jesucristo. María dijo a los que le servían en esa fiesta de Caná a la mesa, no dijo lo siguiente, una orden, hizo un pedido. Ahora le dice a los que atienden, haced todo lo que Jesús les ordene. Así hizo lo que pudo María para preparar el terreno para la obra primera de Jesucristo, registrada en la palabra de Dios. Armando Ortega, bienvenido. Sonia Mo, bienvenida. La paz de Cristo sea con ustedes. Ahora, al lado de la puerta había 6 grandes tinajas de piedra, como la que ven aquí en la imagen, como una representación. Y Jesús entonces, esto se basa en Juan 2, del 1 al 11, ordenó a los siervos que las llenasen de agua. Así lo hicieron. Entonces, como se necesitaba vino para el consumo inmediato, dijo Jesús, sacad ahora y presentad al maestresala, al encargado, en vez del agua con que ellos habían llenado las tinajas, fluía vino. Ni el maestresala ni los convidados en general se habían dado cuenta de que se había agotado la provisión del vino, pues vimos ayer que las fiestas duraban muchos días. Entonces, no se habían dado cuenta que habían bebido muy diferente de lo que sirviera al principio de la fiesta. Es decir, el conteo del inventario se había pasado del control. Entonces, volviendo al esposo, le dijo Jesucristo, todo hombre, dice el que prueba el vino, a la multitud, todo hombre pone primero el buen vino. Y cuando entonces están satisfechos, entonces lo que es peor, lo guardan, el buen vino, lo que es peor al final, el bueno es al principio. Así entonces, como los hombres presentan el mejor vino y luego el peor después, así también el mundo, para aplicarlo a nosotros con sus dones, lo que ofrece puede agradar a los ojos y fascinar los sentidos, pero no resulta satisfactorio. El vino se truca, se tuerce, se trueca en amargura. La alegría se convierte en lobreguez. Lo que empezó con canto y alegría termina en cansancio y desagrado. Pero los dones de Jesús son siempre frescos. Quiero leer el comentario de Will GB. Ya no fue fiesta. Muy bien, entonces veámoslo, veamos tu comentario. El banquete que Él provee para el alma, Jesucristo, no deja nunca de dar satisfacción y gozo. Es decir, Jesús le dice a la mujer samaritana, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, me pedirías el agua que ofrezco, pues el agua que yo ofrezco jamás vas a volver a tener sed. Esa agua simbolizaba al gran dador, incluyendo el don del Espíritu Santo. Héctor Avalo, buenas noches a ti. Y si tú gustas, Héctor, yo te puedo invitar a que entres. Si tú gustas, ya te he invitado. Si tienes una pregunta bíblica, entonces, de gracia recibiste. Jesucristo ahora les dice y nos aplica a nosotros esta misma lección. No puede agotarse la provisión que Jesucristo nos da. Si moramos en Jesucristo, lo que Él nos da, el recibimiento de un rico don hoy, en el presente, Él nos asegura la recepción de un don más rico mañana. Las palabras de Jesús a Natanael expresan la ley de Dios al tratar con los hijos acerca de la fe. A cada nueva revelación de su amor, declara el corazón lo siguiente, el corazón dispuesto a recibirle. ¿Crees? Le dijo Jesucristo a Natanael, ayer lo vimos, cosas mayores que estas
entonces verán. Ahora, quiero detenerme. Hermano Héctor Abaldo, si tú tienes una pregunta, puedes abrir tu micrófono y adelante y eres bienvenido. Entonces, ábrelo, si tú gustas. ¿Tienes una pregunta bíblica? Uy, me agarró justo que no, justo estaba entrando para adentro, estaba mirando los likes. No, la verdad que no tengo ninguna. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Bendecido y excelente, y gracias. Y tu presencia aquí vale Me mucho. alegro mucho. Me alegro mucho. Entonces, sigamos. Y si alguien de ustedes tiene una pregunta, abra su micrófono e interrúmpame. Ustedes son el centro de este momento. Ahora, la palabra de Está hablando en alguna Juan parte de la capítulo Biblia en 2, particular? Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, Uy, en las bodas de Caná. He llevado un hilamiento continuo desde hace unos 3 meses, desde el tiempo de Salomón, la apostasía, el exilio a Babilonia, el regreso, la reconstrucción del segundo templo, Juan el Bautista, el bautismo de Cristo, y ahora de una forma ininterrumpida vemos el principio y el primer milagro de Jesucristo, cuando la madre de Jesús le pide, al estar María en una boda familiar, que Jesucristo se introduzca como el Mesías, pues todos ellos, incluyendo María, tenían una percepción errónea acerca del Mesías. Ellos creían, como el Sanedrín judío había enseñado, de que el Mesías sería un líder civil, teocrático, político, que quitaría la opresión del poder romano. Eso es lo que más añoraban. Mas, sin embargo, la primer venida de Jesucristo, de acuerdo a los profetas, mostraba de que Jesucristo en su primer venida sería un siervo sufriente, tal y como lo dice varios pasajes, incluyendo Isaías 53, la palabra de Cristo. Entonces proporcionó una amplia provisión para la fiesta. Así de abundante es la provisión, si lo aplicamos a nosotros, de su gracia para borrar mi pecado, mis iniquidades, de cualquier hombre y mujer, para renovar y sostener nuestro ser en este momento. Así es su gracia. Él puede darnos, aún en el presente, el agua del Espíritu Santo, para que no importa que todo salga mal, a nuestra diestra y siniestra, podamos mantener la paz que el mundo no da, sino la paz que Cristo imparte por medio de la fe, un don del Espíritu Santo. Si alguien quiere interrumpirme, adelante, abra su micrófono y entonces puede entrar. Si no, voy a seguir. En ese primer banquete de Juan 2, versículo 1 al 11, al cual asistió Jesús con sus discípulos, y ayer vimos quiénes eran estos primeros llamados. Andrés, hermano Adrián Garza, bienvenido y la paz de Cristo sea contigo. Si tú tienes una pregunta bíblica, abre tu micrófono. Si no, voy a seguir con esta hilación. Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Andrés llama a Natanael, pero notemos de que Andrés no lo llama a una sinagoga, no lo llama a una iglesia, lo llama a Cristo. Y esta es nuestra misión: llamar al vecino, al hermano. También a una iglesia donde tú te congregas es saludable, pero llamar lo más importante que una sinagoga, a Cristo. Ahora entonces, en esa última cena se le volvió a dar, en la institución de aquel rito sagrado por el cual su muerte había de ser conmemorada hasta que Jesucristo volviera. Esto lo vemos en 1 Corintios 11, versículo 26. Para comprender las bodas de Caná y el primer milagro de Jesús, estamos tomando piezas de la palabra de Dios del Antiguo Testamento y después de la ascensión de Cristo al cielo en el año 31 de nuestra era común, para mejor comprender este tema. El pesar entonces de los discípulos al tener que separarse de su Señor quedó consolado por la promesa de reunirse que les hizo Jesucristo al decir lo siguiente: no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tenga que beber de nuevo con vosotros en el reino.
Y esto lo encontramos en Mateo 26, 29. Este era el primer milagro de Jesucristo. Ahora notemos, aquí hay un paréntesis. Este vino que Jesucristo instituyó en el aposento alto no era fermentado, no emborrachaba. Pues eso contradeciría la palabra ya escrita, hablando acerca del vino que nos lleva a errar. Este jugo de uva, fruto de la vid, era puro. Jesucristo ahora hace una comparación con su primer milagro en las bodas de Caná, del agua al fruto de la vid. El primero se va a convertir en el futuro en el último. Notemos esta comparación bíblica. Entonces, el vino que Jesús proveyó para la fiesta y que dio a los discípulos como símbolo de su propia sangre fue, notemos esto, el jugo de la uva. La vid de la uva, no necesariamente que pasó por el proceso de fermentación para emborrachar. A esto entonces se refiere el profeta Isaías cuando él habla del mosto en un racimo y dice, Isaías 65, versículo 8, no lo desperdicies, que bendición hay en él. Ahora, quiero hacer una pausa. Hermano Cristian, si usted tiene una pregunta bíblica, siéntase libre en abrir su micrófono, interrúmpame, hágala. Fue Cristo entonces quien dio en el Antiguo Testamento la advertencia a Israel. El vino es escarnecedor. Si nosotros comprendemos esto, no vamos a caer en el engaño de que Jesucristo convirtió agua en vino para que todos se siguieran emborrachando. Estas personas que justifican esta teoría simplemente quieren seguir excusando y hasta defender con la Biblia el ingerir vino fermentado que emborracha. Proverbios 20, versículo 1. Fue mismo Jesucristo que inspiró lo siguiente: el vino es escarnecedor, la cerveza alborota a la pelea, y cualquiera que por ellos errare no será sabio. Ahora, Jesucristo en las bodas de Caná no iba a contradecirse a él mismo. Lo que Jesucristo convirtió de agua al fruto de la vid era totalmente sano, sin fermentar. Él mismo no proveyó bebida tal que emborrachara. Satanás tienta a los hombres a ser intemperantes para que se enturbie su razón. Sí, hay personas y pastores y líderes de la iglesia y sacerdotes que dicen podemos tomar un poco de vino, no es problema. Esto es un engaño, esto no es bíblico, esto no lo enseñó Jesucristo. Satanás se empeña en que la raza humana se embote sus sentidos espirituales por lo que toman, incluyendo todo lo que es fermentado. Pero Cristo nos enseña a mantener sujeta la naturaleza inferior. ¿Y qué fue lo que hizo unos meses antes de esta boda en Caná que hizo Jesucristo? Fue a mostrar a Satanás, a los ángeles no caídos y a los seres sin pecado de otros mundos, de que Jesucristo podía vencer, venciendo lo que entraba a su boca, incluyendo el apetito. Él podía vencer por donde Adán cayó, que fue el apetito. Toda su vida de Jesús fue un ejemplo de renunciamiento propio, no de darse placer. A fin entonces de dominar el poder del apetito, Jesús sufrió en nuestro favor la prueba más severa que la humanidad pudiese alguna vez soportar. Entonces, si hay otros mundos, will ye be, pero sin pecado. Son creación de nuestro Dios. No son extraterrestres, no. Ahora, Cristo fue quien indicó que Juan el Bautista no debía beber ni vino, ni sidra, ni bebida alcohólica. Cristo mismo fue el que lo inspiró. Cristo no iba a contradecirse ahora en las bodas de Caná.
Pues lo que Jesucristo convirtió fue fruto de la vid, de uva. Él fue, Jesucristo, quien ordenó abstinencia similar a la esposa de Manoa, la mamá de Sansón, cuando le dio el voto nazareo. Y él pronunció una maldición sobre el hombre que ofreciese la copa al prójimo llena de vino. Cristo no contradice su propia enseñanza. El vino que Jesús convirtió era sin fermentar. Fue lo que él proveyó a los huéspedes de la boda. Era una bebida sana y refrigerante. Su efecto consistía en poner al gusto en armonía con el apetito sano. Y saben una cosa, que hay algunas películas que salen en Netflix, en la tele, en películas rentables, en las que se muestra a la gente recreando esta escena de Juan 2 en la boda de Caná, cayéndose como si estuvieran borrachos. Y esto no es bíblico. Al observar Jesucristo a los huéspedes y darles la calidad del vino, las preguntas hechas a los criados provocaron de su parte una explicación del vino y del milagro. La compañía entonces quedó por un momento demasiado asombrada para pensar en aquel que había realizado esta obra tan maravillosa. Cuando al fin entonces le buscaron, descubrieron que se había ya retirado Jesucristo tan quedamente, en una forma silenciosa, sin que ni siquiera lo hubieran notado sus discípulos. Jesucristo no se quedó a ser aplaudido por los hombres. La atención de la gente entonces quedó concentrada en los discípulos al Jesús irse de las bodas. Por primera vez tuvieron ellos, los discípulos, oportunidad de confesar su fe en Jesús. Dijeron lo que habían visto y oído al lado del Jordán. ¿Alguien de aquí se acuerda que vieron y oyeron? La voz del Padre. Este es mi Hijo amado, cuando fue bautizado Jesús, en quien tengo contentamiento. Entonces se encendió en muchos corazones la esperanza de que Dios había suscitado un libertador para su pueblo, que había venido el que sería el rey del mundo espiritual. Las nuevas del milagro entonces, su primer milagro, se difundieron por toda aquella región y llegaron hasta Jerusalén. Con nuevo interés, los sacerdotes judíos ancianos escudriñaron las profecías relativas a la venida de Cristo. Existía un ávido deseo de descubrir la misión de este nuevo maestro. Recordemos, el Sanedrín judío, los fariseos, los escribas, sabían que se les había ido de las manos el ministerio de Juan el Bautista en el desierto. Bautizaban masas. Ellos no iban a la predicación del Bautista, pues se sentían reprendidos por el llamado al arrepentimiento. Pero ahora se levantaba en una forma simultánea otro nuevo maestro. Era Jesucristo. Era más que un maestro. El ministerio de Cristo entonces estaba en notable contraste con el de los ancianos judíos. La consideración por la tradición y la formalidad que manifestaban ellos, los líderes, había destruido toda verdadera libertad del pensamiento de las masas, pues ellos tenían una forma de enseñar cómo vendría el Mesías por primera vez, todo con Israel céntrico, todo con un Mesías que vendría a quitar y liberar del poder romano a Judá. Vivían ellos en continuo temor de la contaminación. Para evitar entonces el contacto con lo inmundo, ellos se mantenían, los líderes de la ley, apartados no solo de los gentiles, sino de la mayoría de su propio pueblo, sin tratar entonces de beneficiarlos ni de ganar su amistad, espaciándose ellos, los líderes judíos, constantemente en estos asuntos superficiales. Y si recordamos nosotros,
una vez critican a Jesús porque le dicen, maestro, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos 7 veces antes de comer? Quiero leer el comentario de Cristian. Quiero hacerle unas preguntas de algo que me tiene preocupado. Abre tu micrófono, Cristian, adelante, te escucho. ¿Has pedido hacer preguntas, Cristian? Adelante, abre tu micrófono, aquí pulsa, quita la raya diagonal del micrófono y hazme tus preguntas, o en privado. Muy bien, entonces, mira, Cristian, sígueme ahorita mismo, ve aquí a mi canal, entra donde está mi foto arriba, sígueme, inmediatamente envíame un mensaje y ahorita cuando yo cuelgue de este en vivo, yo te contacto inmediatamente, te doy mi palabra. Entonces, su ejemplo estimulaba el egocentrismo, la intolerancia entre todas las clases del pueblo de los líderes judíos. Jesús empezó ahora la obra de reforma, poniéndose en una relación estrecha, simpatía con el pueblo, algo que los líderes judíos no hacían. Entonces, Cristian, envíame un mensaje, dime, quiero hablar en privado y ahorita te contacto. Ahora, estos líderes judíos no se comparaban con lo que Dios había indicado a Juan el Bautista, que morase en el desierto, a fin de mantenerlo escudado contra la influencia de los sacerdotes rabinos. Es decir, Juan el Bautista no debía contaminarse con las doctrinas que eran erróneas acerca de este Mesías. El aislamiento de Juan el Bautista debía prepararlo para una misión especial. Pero la austeridad, el aislamiento de su vida del Bautista no era un ejemplo para la gente. Juan mismo no había indicado a sus oyentes que abandonar sus deberes anteriores los instaba a dar evidencia de su arrepentimiento siendo fieles al Padre en lugar de donde Él los había llamado. Es decir, Juan el Bautista mostraba y enseñaba de que nada externo que hiciéramos nos hacía automáticamente dignos. Jesús entonces consideraba la complacencia propia en todas las normas. Sin embargo, era de naturaleza sociable. Jesucristo era algo diferente que el Sanedrín judío no poseía. Aceptaba a Jesucristo la hospitalidad de todas las clases. Visitaba los hogares de los ricos y pobres, de los sabios e ignorantes. Trataba a Jesucristo de elevar sus pensamientos de los asuntos comunes de la vida a cosas espirituales. Es decir, les daba parábolas usando la naturaleza y lo que ellos comprendían. Ahora, no autorizaba la disipación y ni una sombra de liviandad mundanal manchó la conducta de Jesucristo. Sin embargo, hallaba el placer en las escenas de felicidad inocente. Jesucristo, la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y con su presencia sancionaba las reuniones sociales, las sancionaba, es decir, no aprobaba lo que era no lícito. Una boda entre los judíos era una ocasión impresionante y entonces el gozo se manifestaba en esa fiesta. No desagradaba al Hijo del Hombre siempre y cuando se llevara todo de una forma ordenada. Al asistir Jesucristo a esa fiesta, Jesús honró, notemos la razón por la cual Jesús fue a honrar el casamiento como una institución divina. ¿Lo comprendemos? ¿Comprendemos por qué Jesucristo fue a esa boda para empezar su ministerio? Punto número 1, Jesucristo no convirtió agua en vino fermentado que emborracha. Jesucristo hizo la conversión de agua al fruto de la vid, sin fermentar. Punto número 2, Jesucristo al empezar su ministerio fue a bendecir el matrimonio entre un hombre y mujer. Algo que Jesucristo había bendecido
en el Edén antes del pecado. Ahora, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento muestra la relación matrimonial que se emplea para representar la unión tierna, sagrada, que existe ahora espiritualmente en este matrimonio, pero en un simbolismo espiritual entre Cristo y su iglesia, o Cristo y su pueblo. En el pensar de Cristo, la alegría de esa festividad matrimonial de bodas simbolizaba el regocijo de aquel día en que Él llevara a la esposa a la casa del Padre. Es decir, Jesucristo enseñaba con una visión del futuro cómo la esposa, siendo el remanente escogido en el tiempo final, cuando Jesucristo regresara en poder y gloria por segunda vez, ahora Él iba a llevar a esta esposa, que es el remanente de todo el mundo que cree en Jesucristo por medio de la fe. Son también lo que la Biblia le llama los redimidos de Jehová. Juntamente con el Redentor se sentará la esposa, los redimidos, a la cena de las bodas del Cordero. Ya no será llamada dejada, sino que será llamada mi deleite. Y esta era una profecía mesiánica del Antiguo Testamento, porque Jehová se deleitará en ti. Y esto se aplica, Icarus, a el remanente antes de la segunda venida de Cristo global, que no se basa en una etnia judía, ni en un apellido hebreo. Cuando entonces la visión de las cosas celestiales fue concedida a Juan el apóstol en Apocalipsis, él escribió lo siguiente: y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, por el reino de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19, versículo 6, versículo 7, versículo 9, y luego dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero. Cuando Jesucristo va a darle la bendición a esta joven pareja, Él va a bendecir el matrimonio entre un hombre y una mujer. Erasmo, amigo, con todo respeto, me preguntas, ¿dónde dice que Jesús fue a la fiesta para manifestar? No, no fue para manifestar, fue para empezar tu ministerio. Permíteme, Marcelo, he puesto tu micrófono en silencio. Si tú hayas estado aquí desde el principio, ayer, la semana pasada, Jesucristo en el año 27 de nuestra era común es bautizado. El Padre le acepta. El Espíritu Santo le unge a Jesucristo. Inmediatamente, para empezar su ministerio de 3 años y medio, Jesucristo va al desierto. Pasa las 3 tentaciones. Jesucristo vence las 3 tentaciones de Satanás. Entonces, Jesucristo, después aproximadamente de 2 meses, regresa a las bodas de Caná. Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Ayer vimos y antier, de que Él ensambla su ministerio, sus seguidores, antes de las bodas de Caná, donde Él llama a Andrés. Andrés llama a Natanael. Y entonces, Natanael dice: he aquí el verdadero rey de Israel. Y entonces Jesucristo empieza este ministerio que es marcado por sus milagros. El primer milagro registrado, hermano Erasmo, lo que dice la palabra de Dios es, la palabra que tú usaste no es manifestar, sino empezar. El primer milagro en la palabra de Dios se da públicamente en estas bodas de Caná. Jesucristo cede a la petición de María. María era familiar de esta familia, era de esta reunión, de esta boda donde ella se encontraba. María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, le pide a Jesús que ayude, pues se había acabado el inventario del vino sin fermentar. Recordemos, no vino que emborracha, sino fruto de la vid, como hemos estado viendo hoy y ayer. Jesucristo le dice a María
¿qué tienes conmigo? Mi tiempo no ha venido, mujer. Y lo que vimos hace 30 minutos antes que Erasmo entrara y Marcelo, vimos de que Jesucristo no podía dejar que nadie interrumpiera su ministerio marcado por el tiempo profético de la semana número 70 de Daniel. En las profecías de capítulo 9, versículo 24 al 27. Con el bautismo de Jesucristo en el año 27 de nuestra era común, él detonaba el principio de la semana 70 profética, aunque este es otro tema mucho más profundo. Pero Jesús veía en toda alma un ser que debía ser llamado a su reino. Él, amigo Marcelo, Jesucristo veía no lo que somos, sino lo que podíamos llegar a ser. Marcelo, cuando tú tengas una pregunta bíblica, yo interrumpo mi tema y te escucho. Puedes abrir tu micrófono y la haces. Cuando estés listo, tú me dices. Sigo teniendo este tema con hilación continua. Alcanzaba Jesucristo el corazón de la gente, diferente al Sanedrín judío, que se apartaba de la gente. Jesucristo se mezclaba entre los pobres y ricos, yendo entre las masas. Jesucristo, como quien deseaba su bien, su salvación, la buscaba en las calles. Jesucristo, en las casas privadas, en los barcos, sinagogas, a orillas del lago, en la fiesta, como vimos hoy, de las bodas de Caná. Y cuando Jesucristo hizo este milagro, él se apartó, se fue. No quiso el aplauso humano. Se encontraba con ella en sus ocupaciones, con las masas, con las multitudes, y manifestaba Jesucristo diariamente interés por la gente en sus asuntos seculares. Es decir, no solamente Jesucristo siempre hablaba del reino de Yahweh, sino que él hablaba de conversaciones seculares y entonces las entablaba con parábolas para traer salvación a cada individuo. Llevaba Jesucristo sus instrucciones hasta la familia y vimos que este gran milagro de convertir el agua en jugo que no emborrachaba era porque Jesucristo bendijo el matrimonio, igual como Jesucristo bendijo a Adán y a Eva antes del pecado en Génesis 1, Génesis 2. Entonces, su intensa simpatía de Jesucristo personal por la gente le ayudaba a ganar corazones, seguidores. Con frecuencia se dirigía a las montañas Jesucristo para orar en la soledad, pero cuando él estaba cerca de las multitudes, él era social. Ahora, nosotros cometemos un error. Lo primero que hacemos al hablar a una persona acerca de nuestro gran Creador, le queremos hablar de conflicto doctrinal, y Jesucristo no es lo que siempre hacía. Él entraba en una relación personal con la persona, luego le mostraba el reino del Creador. Ahora, esto era preparación para el trabajo entre los hombres y el ministerio de la vida de Jesucristo. Apartarse también para orar y buscar la dependencia del Padre, pues Jesucristo vino a esta tierra 100% hombre. Erasmo, leo tu comentario, dices que... Muy bien, querido amigo Erasmo, lamento que no entraste aquí antes para que hayas visto la explicación que di acerca de Jesucristo mismo revelando el Antiguo Testamento. El vino, en una traducción, se refiere a el jugo de uva sin fermentar. Fue por medio entonces del contacto y la asociación personal que tuvo Jesucristo con las masas, el cual preparó a sus discípulos y a sus siguientes seguidores. A veces Jesús les enseñaba sentado entre ellos en la ladera de la montaña, a veces a la orilla del mar, o andando con ellos entre el camino, entre las casas, entre las calles. Él les revelaba los misterios del reino de Dios y usando todo lo que ellos podían ver, les daba parábolas. La gente entonces se abría para recibir el mensaje